mexicano y el arte siniestro, bueno, la introducción al libro Badi, arte siniestro. Después tienen como base general, fundamento y cuestión estética latinoamericana, y como dijo ella, digamos, centrarse en el texto de Colombes, ¿no? Me parece que el texto de Colombes está muy bien escrito, muy entendible, está absolutamente, son 4 textos que están totalmente en línea, ¿no? Vamos a ver. El texto de, si yo hoy tomaría el examen, por ejemplo, digamos, y pregunto, ¿en qué sentido la estética moderna se vincula con la subjetividad? Hemos dicho eso. ¿Y en qué sentido la estética alcanza la autonomía? A ver, vamos a hacerlo un poquito. Como materiándose. La primera tiene que ver con que el sujeto, digamos, está puesto en el sujeto, no está puesto en el objeto si es estético o es artístico, sino que es el sujeto que se conmueve o se sensibiliza frente al objeto y entonces por eso se produce en algo estético o en algo artístico por lo sensible, digamos, y no por las características o las cosas que emanan de ese objeto. Ahí podemos relacionarlo un poquito con Kurz, con el tema cuando dice de estética, porque ahí hay un problema. Tú dices, no tengo un problema con esto, pero antes de que estoy plagiando, perdona que te interrumpa. nos quedamos ahí, nos hemos quitado los tutoriales. Pero sí, Ah, pero también tiene que ver con esto. Exacto. Yo tengo un problema con el siguiente. La estética moderna es justamente de la modernidad, donde estamos complicados el razonamiento, la razón, la razón, ¿cierto? Sí, Bien. Ahora. no es complicidad. Pero justamente, como dijo la compañera Mariana, la estética habla de cómo me impresiona la obra de arte al sujeto burgués. Y que también habla de las individualidades, de las sensibilidades del sujeto burgués. Por lo tanto, yo, que con esto es como una contradicción que estaba estudiando, de que en medio de la modernidad, donde Kant y la diosa razón y Kant y todo esto, la parte del arte está resaltando el mundo sensible. Y eso es lo que también dicen los feministas. O no sé si ¿Cuál es la duda? Entonces, contradicción, esto no es tan contradictorio porque en realidad, como la modernidad hace hincapié en el sujeto, ese sujeto define, en realidad no está tan lejos de lo mismo que... claro, está contradictorio con la razón. No. Porque somos muchos objetos en mundo sensible. A ver. Eso es el No, problema. va por la subjetividad, por ejemplo. No nos estamos preocupando por lo que siente. Estamos preocupados por lo que percibe. Por decir, estamos como sujetos. Hay una gran diferencia. No, pero como sujetos burgueses. Claro, digamos, cuando Kant escribe, que es prácticamente el punto central que nosotros estamos a ver nosotros, la crítica del juicio, parece que deja como un espacio vacío, ¿no? La crítica de la razón pura y la crítica, ahora la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, de la moral y del conocimiento, él termina estableciendo leyes universales, la ley de gravedad o el código civil, el código penal, son universales, que ahí se resuelven cuestiones particulares. O sea, con método, El arte es parte de al revés. es decir, por un método deductivo, o sea, deduzco una ley general a algo particular. Hasta ahí venía todo bien. ¿Eso es un autor, perdón? Kant. Kant es el punto clave de la modernidad, ¿no es cierto? Lo moderno es justamente que acá vamos a ver una cosa, por ejemplo, él dice, bueno, el objeto no existe. El objeto es una construcción fenoménica del sujeto, ¿no? ¿Qué significa eso? Digamos así, llevar a un terreno entendible rápidamente para después ver por qué utilizo esos términos. El fenómeno para él, que era la parte después de la filosofía que se llama tanto
fenomenología, todo ese tipo de cosas, es la captura de la cosa. Noumeno es cosa. Y fe es captura, tomar, entender, comprender, aprender, bueno. Es decir, la palabra griega noumeno es cosa. Y fe es captura, tomarla, ¿no? Entonces, la fenomenología es cómo capturo yo, o cómo, más que interpreto, cómo construyo, cómo tomo yo esa cosa, digamos que en realidad la percibo a través de mi sentido. Que no es lo que siento, pues son dos cosas distintas. Mi sentido me dan noticias de las cosas. O sea, yo tengo un espectro visual relativo, ¿viste? Un espectro de colores relativo. Sabemos si esto es blanco, bueno, para nuestro espectro, nuestra formación biológica da que todo es blanco, esto es amarillito, qué sé yo, o un daltónico sería distinto, radicalmente distinto, inmediatamente. ¿Cómo percibe los colores un daltónico? ¿No? Bueno, entonces ahí hay un tema donde tiene que ver más que con lo que siente alguien, sino cómo lo percibe. Entonces la diferencia está en cómo percibe las cosas, más que cómo siente, porque uno confunde sentir con percibir. Sensibilidad como percepción. Percepción es una, claro, Digamos, la sensibilidad estética, la percepción. claro, estética es aiestesis también en griego. Entonces, ¿cómo percibo yo las cosas? No toma el tema de cómo la siento, porque cómo la siento significa cómo me conmueve, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cómo la percibo, digamos, es cómo la construyo. Después si me conmueve no es otra cosa, sí. ¿Cómo la entendés? ¿Cómo la construís? Kant va mucho más allá, dice, la cosa no existe. Existe en la medida que yo, como sujeto, y en función de mis percepciones, la construyo. Él hace una clase que existe de la analítica del juicio, él hace no hay un universal primero. Primero hay un particular desde los sentidos. Claro, entonces, o sea, captura los fenómenos. Ahora, ¿por qué es estético? Y acá viene un poco el tema del sentimiento y el rebusque un poco que tiene Kant, y porque lo critica a Tische Escobar también como fundamental como pensamiento burgués. Él dice que, bueno, que yo construyo desde lo particular, construyo el objeto, ¿no es cierto? Y voy, digamos, pero ¿por qué? ¿Cómo llego al universal? A ver si me siguen. Porque como es el universo, es como forma parte del universo, al entender uno, entendés todo. Pero ¿y por qué, digamos, Porque tengo es un parte placer de- estético? A ver, ¿por qué tengo un placer estético ¿En qué? ¿En el objeto o en el objeto? Porque es O parte sea, de... una es esa, pero ¿Será? ¿por qué, digamos, me pasa? Porque yo decir que esto pertenece al todo no me da ninguna belleza. ¿Por qué? Pero porque probablemente has aprendido algo. Por un criterio que tiene que ver con algo de la estética moderna, para la estética clásica prácticamente, que me da... ¿Cómo? Con la verdad, pues. Relativamente, en realidad lo que... Con orden y armonía. Ese es el tema. Uno tiene aprendido previamente, cuando estamos hablando del sujeto burgués ilustrado, que tiene aprendido previamente que lo eso tiene que ver con lo armónico, con lo perfecto, con lo simétrico. Entonces, si yo percibo eso en esto, Todo lo demás también es como... Y eso me da una sensación de tranquilidad, de bienestar y de agradabilidad. Así cuando yo me siento bien, digamos. O sea que se considera un objeto estético porque es como... está dentro de tus dominios, porque lo Porque está dentro, ahí se empata con lo que planteaba ella de la razón. Porque lo puedo de alguna forma comprender. Sí. ¿No? Tener en cuenta que Y comprender... lo puedo dominar también. Si no viene lo siguiente. Exactamente, si no viene lo siguiente, no puedo dominar. Lo que no puedo entender, lo que no entra dentro de mí. De las casillas de lo establecido como bello. Lo que no entra dentro de las casillas que limitan al arte como bello es siniestro. Es siniestro, pero digamos que tener en cuenta que lo que hacía Kant a lo sumo era otra cosa, hablaba de lo sublime, ¿no es cierto? Lo sublime como lo grandioso, no planteaba lo siniestro. Y daba una solución a eso, que era el reduccionismo, era de pronto hacer, reducir a un cuadro, hacer una expresión plástica, reducir lo siniestro, lo tenebroso, de un mar embravecido, de una tormenta, dibujarlo, pintarlo lo quitaba, lo ponía en un lugar, lo encajonaba, de hecho lo ponía en un marco, completamente, todo ese mar terrible que me producía a mí, Está controlado.
estaba controlado, sí, porque la razón es control también. O sea, pasaba a ser, es decir, toda una relación de causa y efecto, o sea, que de pronto ya no queda nada librado, digamos, al tenebroso azar, ¿no? Ese es un poco, ahí tenemos una relación entre razón, estética, la percepción, lo fenoménico, o sea, van jugando en el pensamiento moderno. ¿Por qué moderno? Bueno, ya habíamos hablado del sujeto Bourdieu, determinadas todas estas cosas creo que ya estaban, pero, digamos, ¿por qué moderno? Porque, digamos, rompe con lo anterior que era lo previo a Descartes, la escolástica, que era, digamos, era el pensamiento religioso, lo metafísico. Claro. Era que venía San Agustín con la patrística, que era, digamos, religión pura, la relación Santo Tomás y Aristóteles, 1200, ¿no? Que es un poco acomodándose a las épocas, Tomás de Aquino es suficiente digo para eso, pasan otra serie de cosas, además, digamos, pero básicamente, en ese momento de la modernidad, lo que es prioritario es romper con lo anterior. Todo lo anterior se llama la escolástica. Y en el momento de la duda, ¿no? Se ve que dudo de todo, menos de la duda. Inquietante, ¿no? Dudo de todo, menos de la duda. Por supuesto habla de que puede existir un Dios, ¿no? Alternativa. Pero ahí es donde arranca, digamos, el momento de la duda donde se rompe, digamos. Ahora, el que da la jerarquía de la modernidad, del mundo moderno, es acá. Ya lo dije. Cuando directamente el sujeto burgués, o sea, el sujeto de toda la modernidad está, como decimos, impregnada de subjetividad. O sea, todo está definido por el sujeto burgués. Porque define el tiempo y el espacio. El sujeto burgués es el que define el tiempo y el espacio. Ese es un poco parte. O sea que el pensamiento moderno básicamente sería un particular que es en este caso el sujeto burgués, ilustrado, armando desde un objeto Ahora, todo el universo. Sí. Ahora, acá la gran pregunta, y yo les hago a ustedes para que ustedes también la reflexionen un poco. ¿Esta es una construcción arquetípica, digamos, perversa, cruel, o simplemente reflejaba lo que estaba pasando en el momento? Las dos. Debe haber un poco de todo. O sea, hay quien, porque está el tema de reflejar lo que se ve en lo social, pero por otro lado está el que está un poquito más arriba de ese pensamiento y aprovecha esto para, por ejemplo, en el caso de la dominación de culturas que no conocemos, lo aprovechamos para... No, ahí estamos más adelante todavía, pero digamos, Kant, sin haber, si vamos a ver, 1784, 1785, había colonias protestadas. Había colonias y, como ya les dije, comenté en un momento, la famosa Marsellesa ocultaba 42 millones de esclavos que era la economía de Francia, ¿no es cierto?, de la colonia, ¿no? Donde también los franceses, y el Napoleón tuvo que explicarle a los que se liberaban de la esclavitud, cantando la Marsellesa, que no era para ellos la Marsellesa. No, pero el hecho concreto, el hecho más dramático de todo esto. O sea, la revolución burguesa era. Ahora bien, vamos a pensar una cosita que creo que es importante tener en cuenta. ¿Qué es la revolución burguesa? De una clase que estaba trabajando y que se puede separar de... No, sí, ya tengo que decir, se distancia de las cosas, no tiene necesidad. ¿no? Puede diferenciar, puede... Y en la medida que toma distancia, desaparece la necesidad para con el objeto. Y al no tener necesidad para con el objeto, su relación es puramente desinteresada. No. Un poco a lo que yo digo a esta otra pregunta. Aparte de lo que dijo ella también. No tiene que ver en relación con la belleza y la sensación que tiene. Yo decía con la revolución burguesa, una cosa más pragmática, más cruel, más dura, más La verdad
los y estamos todos en esta mentalidad teocrática a la subjetividad de la cual les hablo. Ponerle la regla, ponerle la norma. Ahí está. Digamos, la revolución burguesa, él dio el clavo, digamos, para empezar a entender un poquitito y sacarnos encima, digamos, algunos entornos románticos. No sé si, no lo parece. Él dio la clave. Las revoluciones burguesas, tanto la inglesa, 1680 con Cromwell, como la francesa, es una revolución de pesas y medidas. Es instalación de pesas y medidas, nada más. Digamos, ni nada menos. Es decir, porque eso permitía el posterior desarrollo burgués. Porque si no, la nobleza seguía imponiendo, digamos, a su capricho, el kilo, el metro, o lo que sea, digamos, ¿no es cierto? Entonces, Por eso era, a ver, dame esta persona peso en oro. Una persona. No, pero además tiene otra cuestión, por ejemplo, también el tema de, junto con, yo les comenté, digamos, como fruto, todo sea en el mismo momento, digamos. Es decir, pero ¿por qué pasa? Había una clase que estaba produciendo, manejando la materia estaba teniendo más poder que la nobleza que se dedicaba a la joda, a la pachanga, ¿no es cierto? Y era otra forma de, digamos, los holandeses que cazaban negritos, por ejemplo. Los cazaban primero industrialmente, o sea, con grandes redadas, ¿no? Y después había como campeonato de polos, ¿sí? Los tipos iban, largaban un negrito que corría mucho, y decía, bueno, si corres y no te agarramos, te quedas en libertad. Te damos medio día de ventaja. El tipo bajaba. El tipo que fue con caballo, con lazos, y lo agarraban. Y lo mataban, por supuesto, obviamente. Porque había que agarrarlo del cuello y después traerlo arrastrando, ¿no? Generalmente, el cuello a veces quedaba separado del tronco. Pero bueno, son cosas que hacen los holandeses. Esa es la zorraquita. Tanto lo mañana más. Tanto lo más para más. Exactamente, todo naranja, todo. Reina, papa, yo, todo. Bueno, como ustedes entran en la página, esperen que todavía no terminó, pero como ustedes entran en la página esta que va el correíto ese que hace, la foto, la identificación, es un dibujo de Carpani, que es Dioses Argentinos, ¿no? Véanlo porque es muy divertido. Es un dibujo, es un triángulo. Dios está con un chambergo, tomando mate, con un diario bajo el brazo, el dibujo de Carpani, ¿no? Viviendo así de reojo, ¿no? Y al lado tiene unas chiches sirviéndole copita, tiene un dibujo borroso de Bonavena, tiene un dibujo borroso de un futbolista, que algunos dicen que ahora bueno, algunos interpretan que dicen que Maradona, otros dicen que no. Y fue uno de los últimos dibujos de argentinos, muy divertido. Pero bueno, ¿cómo? El Papa es argentino, pero De una serie, pero bueno, vamos a ver. La cuestión es que, bueno, digamos, vamos despojando al mundo moderno de esos conceptos de verdad, porque aparecen reiteradamente estas cuestiones como que de pronto empieza a hablar, porque la duda de Descartes, sí, fenómeno muy bien, aparece todo un concepto que de pronto pone en duda y trata de llevar, y por supuesto rompe con siglos de un pensamiento dogmático que como era el de la Iglesia, ¿no? El mundo es plano, digamos, todo gira alrededor nuestro, somos un centro universo. Bueno, de pronto, digamos, se corre con eso, se corre solo, digamos, de alguna forma. Pero mientras tanto, ¿cómo va tomando poder la gente que pelea con la nobleza y que tanto detenta también el patrimonio clerical? Porque la monarquía sostenida por la Iglesia. La monarquía es la que establece, Tomás de Aquino plantea primero la monarquía, plantea el famoso concepto de primus inter pares, que son es el mejor entre los nobles. O sea, el rey quiere, el monarca es el mejor entre los nobles, ¿no? Como Maquiavelo patea el tablero y dice, no, el poder, tiene el poder, sabe utilizar el poder que tiene pero bueno, no importa. Él decía, el noble tenía que estar alineado con el Papa, y el Papa estaba con el teléfono directo con el único, estaba muy lejos. 1200 en el momento. Se rompe. Y el que no me diga, pero vamos a ver una cosa también. Pensaba, y en nuestro algo.
hay que pensar en un Pizarro, en un Cortés. Todos estos tipos que estaban en este momento dando vuelta ahí, estaban absolutamente convencidos, digamos, en su contexto, estaban convencidos que había un solo Dios, para nosotros obviamente, había un solo Dios y no había otra alternativa. Aparte venían, digamos, también políticamente, donde ahí se acaba la ingenuidad, digamos, de catequizar, por decir un nombre, a los árabes y a los judíos. Claro, los judíos eran la mierda, los árabes lo hicieron. No, los convirtieron. Los convirtieron en dos alternativas. O te convertís o te quemamos. Y la fiesta del marrano. La fiesta del marrano. O sea que el tema es el tema. Pero en realidad lo que pasa es que hay algo que nosotros vemos a España, digamos, con una reina bondadosa que le regala las cosas, el señor Colón, para hacer una aventura científica, ¿no es cierto? Claro, y Fernando VII, que era un gancho, ¿viste? Al lado de Isabel la Católica, pero sin embargo, Castilla y Aragón era el eje de toda Europa. Era el eje de toda Europa en este momento contra, digamos, ya como una reserva, contra el surgimiento del protestantismo, o sea, contra el incipiente cisma religioso, que después hacen el acuerdo con Carlos V, donde es Alemania, se une con España. Carlos V es un tipo que, digamos, está en Castilla, está en Aragón, pero esto jamás habla español, es un alemán, y conforma el gran imperio que fue el segundo, con toda la historia, y después bueno, viene arranca abajo, digamos, cuando el protestantismo avanza. ¿Pero por qué el protestantismo avanza? Por esta cuestión de la burguesía. Es decir, no es Quevedo el que escribe la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica y la crítica de Pichot-Kant, es un alemán. Es un alemán, digamos, en el medio del ámbito y del ambiente protestante, ¿no? O sea que, digamos, el protestantismo en eso permite la riqueza, digamos, y no necesita un intermediario con el Dios, ¿no? ¿Por qué? Primero porque trataron de que la religión fuera comprensible por todas las personas, y no por algunas. Exactamente que Eso fue una de las cosas una de las cosas que más molestó a la comunidad, digamos. lo que más molesta la cuña es un hecho concreto que tiene que ver directamente. Vamos a ver el hecho que fue, lo transformó, digamos, editó en alemán la Biblia. La Biblia, sí. Y además Ese fue el tema. La cuestión la interpretación. libre interpretación del texto, porque entonces ya no me lo leo, me lo explican, sino que lo leo con mi propio idioma y interpreto lo que Y la relación con Dios es directa, no necesita mediar, ¿no es cierto? Ahora somos un pastor. No, Kant hablaba de no ser influenciado por ajenos, ¿no? Por los celos. Bueno, ahí con el tema de... Otra de las cuestiones con el celibato de una mujer en relación a lo que es la iglesia también tuvo mucho que ver. Bueno, el celibato es el Concilio de Trento, ¿no es cierto? Claro, pero la parte en que comienzan a hacer la palabra de Dios en alemán para que todos lo puedan leer, además de eso, la persona que impulsa eso tiene a su lado una pareja y sigue adelante con esta pareja. No, por supuesto, sí, o sea, se arman dos estructuras completamente distintas que tienen que ver con desarrollos económicos diferentes. Ese es el tema. Por eso, digamos, hay una relación sociológica entre el surgimiento del capitalismo y el espíritu del protestantismo, ¿no? O sea, casi lineal, hay una Y además, linealidad. incluso desde lo cultural, los desarrollos económicos, ¿no? Los europeos del norte y los europeos más abajo. Sí, eso lo van a ver bastante bien en filosofía cuando veamos a Hegel, veamos todo el tema del eurocentrismo, no tal vez a todos los compañeros, pero se va adelantando. Y bueno, por eso la modernidad es, en ese sentido, salvaje, pero es realmente los que manejan la materia, los que transforman la materia, los que generan riqueza realmente, digamos, van tomando cada vez más poder. Ese toma de cada vez mayor poder, ¿a qué lleva? Y bueno, lleva a que directamente necesitan condiciones en el ambiente de poder político que daba la monarquía, condiciones especiales para decir, bueno, acá tenemos que plantear términos concretos para el comercio. Y el término concreto son cosas energía. Entonces le hacen votar no, los convence más o menos, ¿no? Al menos los ingleses fueron más vivos, se convencieron, digamos, se le impone. Y ahí viene la otra palabrita que queda muy bien. La revolución burguesa es cuando se le impone al rey la ley.
O sea, se le impone una ley. Ya no es el rey el que dicta la ley, sino que se le impone una ley a los reyes. O sea, ese es un punto clave, porque no había leyes. O sea, no había leyes. Y además, acá de pronto, aparece, se puede decir, una legislación, digamos, una mala palabra, pero bueno. Aparece una legislación sobre la razón, digamos. Aparece una legislación sobre la moral, que sería todo, ¿no? Aparece una especie de legislación también sobre la belleza, dice lo bello, digamos, pero aparece una legislación todavía que está relacionada un poco con la moral, pero también no solo son pesas y medidas para medir qué sé yo, los campos, para medir lo que sea, digamos, o para pesar lo que sea, desde oro hasta trigo o cebada, sino que también se pone pesas y medidas a los castigos de un mundo, digamos, totalmente vertical en su organización, que es un mundo punitivo, ¿no es cierto? Es un mundo punitivo donde de pronto se legisla sobre, digamos, el tipo de pena. Aparece un tipo que se llama César de Beccaria, digamos, en 1600, todo aparece junto, todos, muchachos, habla de las pesas y medidas. Es un libro que ustedes pueden encontrar en internet, por supuesto ya no cobra derecho de autor y es excelente conocido, César de Beccaria, de los delitos y las penas. Eso después termina de gustar, es muy interesante. El tipo que hace, establece la necesidad de que en todos lados, a un delito determinado, haya una pena equivalente. Digamos, puede ser un lío, digamos. En un lado te cortan la cabeza, en otro lado te dan 20 latigazos, en otro lado te dejan libre. Bueno, no sé. Entonces, digamos, tiene que haber castigos equivalentes, cosa de que también establecer y ser fácil administrar la justicia en este sentido. Muy bien, el tipo escribe, a los 27 años escribe este tratado, que es tomado por toda Europa continental y por Inglaterra, con una fricción, porque daba respuesta, y daba, digamos, respuesta a algo que todavía no estaba, digamos, armado. Era, digamos, bueno, ¿qué hacemos con un ladrón de gallinas? ¿Qué hacemos con un había zapador? ¿No? ¿Qué hacemos con este? Lo que teníamos más resuelto eran los germanos, ¿no? Los germanos, sobre todo, no, eran sobre todo los vándalos sí son uno de los grupos que debía tomar. Digamos, sobre todo los vándalos y los burgundios, que son los alemanes del norte. Los tipos, el único que se castigaba era la traición. Se castigaba la traición colgando un tipo. ¿No? ¿Cómo? Colgándolo de una roca. Era una especie de así, la traición al grupo, digamos, a la tribu, digamos. Traición entendida en términos ambiguos, que es traición. Bueno, ellos sabían que era traición y yo también sabía que era la traición, ¿no? Entonces, ese es un tema que después se expande y bueno, aparece el tema también de una legislación sobre la cena. Es fundamental, porque era una gran... Ahora, este tipo César de Beccaria, los ingleses, después de Cromwell, lo contratan para que trabaje sobre las pesas y medidas. Y es el que colabora, digamos, en la regimentación de todos los sistemas de pesas, básicamente, y de medidas, digamos, la pijinta, la legua, la pulgada, todo eso más. Es el que trae, por eso también Inglaterra empieza a trabajar los sistemas de pesas y medidas, digamos, coherente, sistemático, medible sobre todo, digamos, casi 100 años antes que la Europa continental. Y eso lo pone en una situación de ventaja, porque tener condiciones comerciales en ese sentido un poco más claras, digamos, desarrolla fácilmente, digamos, la acumulación, digamos, que es realmente la adora, o sea, en Inglaterra se mataba a la gente por deuda. Las ventajas que conseguían eran todas económicas. Las ventajas que conseguían eran todas económicas. Sí, no, además es que, por ejemplo, la deuda, el tema de la deuda era un delito tan grave como una suposición a la paz, ¿no? Digamos, de hecho se mataba por deuda, se podía colgar gente por deuda, ¿no? Después se lo metía preso, la esposa de la viuda de Nelson va presa por deuda, por ejemplo, va presa por deuda. Se sacan todo y pero no como ahora, como en España, ¿no? Te rematan la casa, te dejan en la calle, que espero que meterte preso, digamos. En preso tenés que hecho comida, y un novio, Lo mantienen el preso.
Pero no, ahí te dejan en la calle y en España te dejan afuera y te dejan con deuda. O sea, las deudas son hereditarias. O sea, si tu hijo tiene deuda, estás en España. No, acá se culmina con ejecución de bien. Acá te sacan la casa, suponés. Gracias, te rematan la casa. Primero que no te rematan como te rematan en España, ¿no? O en Estados Unidos, a los 3 meses, viene un grupo SWAT, te saca el mueble, los huevos fritos, te ponen todo en la puerta, y dice, tenés 2 días para sacarlo de acá, porque si no vamos y pasamos con una topadora y te la sacamos. Y le ponen ¿cómo se llama? Una caja. No, la deuda, digamos, los derechos, acá es el sistema, un poco el sistema francés. O sea que acá vos tenés deudas, te ejecutan los bienes, punto. Ahora, si vos sos heredero, pero hay una deuda pendiente que interpone la sucesión, uy. ¿Entendés? O sea, si vos tenés algo como bien de familia, por ejemplo, no, siempre y cuando no haga la sucesión. Pues la sucesión que hay de familia. Digamos, esa pequeña picardía, digamos, que hay, pero, digamos, acá todavía hay picardía, digamos, acá para la ejecución pasa su tiempo. En Estados Unidos no. En 3 meses te ejecutan la casa, te sacan, te ponen en la calle, punto. Y en España es peor, pero ahí, chao, se acabó. Y si no, tenés crédito, es un tipo quebrado. Lo que pasa es que el tema de quiebra es un tema interesante. El tema de quiebra es que por un año quedás, pero después podés volver a, digamos, una vez perdés todos los derechos, pero se barren todo. Por eso mucha gente le pide su de quiebra. Digamos, o sea, tiene algunas cuestiones, digamos, que son más razonables. Las famosas convocatorias de acreedores, más para proteger al deudor que para proteger al acreedor, ¿no? Porque realmente mucha deuda que no. Después, claro, vienen unos actos, te meten 3 tiros, dicen, no me pagaste. Digamos, pasa otra cosa, pero bueno, la regimentación y todo esto es fundamental dentro del mundo moderno, ¿cierto? Es un poco una de las cosas fundamentales, ¿no? Digamos, pero ese mundo moderno que es el mundo burgués ascendente, que no es que de pronto aparece la verdad. No, no aparece. Aparecen condiciones. ¿Qué libertad para Sarmiento, por ejemplo? A ver, alguien que seguramente todos saben quién es Sarmiento. Digamos. ¿Para Sarmiento? Sí. Entraban los tiros en la isla diciendo que todo era de ellos. Además, pero lo que está en la Constitución. No, lo que olvidé. ¿Qué es el concepto de libertad? A ver, generalmente Generalmente cuando uno canta el día del maestro, uno se ponía ahí, padre del aula, Sarmiento, inmortal, qué horror. Sí, no, aparte en tema concreto, que ya todo, fíjense cómo se arman mitos, también que nosotros, de alguna forma, se nos instala como pensamiento, ¿no es cierto? Mito, ¿qué era Sarmiento? Sarmiento el chico nunca faltaba clase, que lloviera, trueno, al sol. Ahora, ¿saben cuántos días llueve en San Juan? No. Es una cosa que ya de por sí la geografía define. Me acuerdo de Sarmiento, me acuerdo de eso, la otra era la cultura termina donde comienza el guaraní. Eso ya empezamos con los indios. Ahí se Pero lo que queda también son las escuelas, me parece, la educación. Bueno, ahí el tema. Digamos. Sí, de pronto se dio cuenta, no, la burguesía, de que de pronto necesitaba entrenar gente para la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial acá? Era la revolución agrícola. Era pasar de la ganadería a la agricultura. La agricultura tenía tecnología, la ganadería no, tiraba la vaca, el toro y la vaca se encargaban de hacer terneritos y todo fenómeno, ¿viste? Ni tuviera pasto. Y aparte la exportación. Encima crecía solo el pasto, ¿no? Sí. Y aparte la exportación. Acá, por ejemplo, por eso, Es parte de la revolución. en la economía pecuaria, o sea, la economía del ganado, se pasa a la tecnología, porque para la agricultura es un tipo más complejo. Necesitas, sí, pero tampoco tenés mucha tecnología para cultivar, ¿no? Porque una tecnología vieja, que realmente no, hay poco elemento, pero sin embargo, para la agricultura hace falta, digamos, necesitas máquinas, necesitas equipos, necesitas tracción salida, tracción a sangre, por ejemplo, pasar la tracción a vapor. Y para eso necesitan gente que esté entrenada de alguna forma, que sepa
sepa manejar las máquinas, que sepa manejar determinadas cuestiones, y además que gente que también esté formada para administrar, digamos, todo eso. Bueno, es un poco eso es lo que plantea, o sea, las escuelas, digamos, no tienen el fin del saber, ¿no? En sí, el saber abstracto. Eso se instala esa idea del saber abstracto, ¿no? Digamos, es un mito así en general, ¿no? El tema de la verdad. O el tema de la libertad, porque el liberalismo, digamos, plantea el tema de la libertad. Que suena bonito, pero ¿qué significa libertad para Sarmiento? ¿Cómo debe ser reconocido para ser o ser? Lo europeo. Eso es lo que queremos hacer. Creo que para él debía ser. Él directamente plantea de que uno debe, que Argentina tiene un gran problema especial, somos nosotros. Los argentinos, ¿no? Claro, los argentinos que eran los El problema es que España no es Europa, eran descendientes de los españoles. ¿Cierto? Era lo peor que podía pasar, fue una casa doblemente mestiza, mestizados españoles, mestizados con los árabes y encima casa mestiza con los indios. Y era lo peor que podía pasar. Ahora, el concepto de libertad, tan común en todo esto, para Sarmiento, tiene una cuestión muy clara, lo dice en la Constitución del 53. Pues. Y libertad es el concepto de libre navegación de los ríos. Nada más. Pero libre navegación de los ríos no es que un entrerriano no pueda andar con su piragua pescando y navegando. No, eso no había ninguna duda. Ni que un santafesino se cruzaba con su canoa. Es más, decía que los provincianos eran tan simples, tan tontos, que jamás pudieron, para ellos navegar era subirse a una canoa. No tenían la visión de los holandeses, decía. Eran camioneros grandes, barcos, y qué sé yo, digamos, y una gran flota. Digamos, simplemente navegar en piragüitas, cosas que nadie inventó, inclusive los indígenas, dice, algunas cosas. Y libertad significa libertad de comercio. O sea, el no permitir pasar por los ríos, o sea, pasar por los ríos significa surcar el Paraná a los barcos franceses, ingleses, alemanes, finlandeses, sobre todo ingleses y franceses. Digamos, y llegar a Paraguay, que Paraguay por supuesto no me preocupaba mucho, digamos, pero sí al sur de Brasil, todo Montevideo y Entre Ríos, que Entre Ríos siempre tuvo un papel medio esquivo en todo esto, ¿no? Urquiza era un personaje rarísimo, ¿no? Estaba el día del padre, pero no el día del niño. ¿Cómo? Urquiza. ¿Qué pasó? Estaba el día del padre, pero no el día del niño. No entiendo. No, desarrolló por todos lados. Ah, bueno. Es muy especial. Es un autor o caudillo de esas cuestiones. Parece que le perdona, ¿no? ¿Eh? Le perdona. Y al vida se le perdona. Pero no todo. Es más, es un gran piola por ser eso, digamos. Encima es un salsa. El presidente de Paraguay, yo no soy hijo de... Cura. El cura, el presidente. El Lugo. Bueno, Paraguay es un ejemplo terrible. Pero digamos, lo interesante es esto que el concepto de libertad que tenía con todo el tema de la noción de la verdad, el surgimiento de la modernidad, esa visión, digamos, endulzada de la modernidad que tenemos, que nos transmite a nosotros, porque no es que formamos esa opinión. Digamos, es una opinión con un matriz humanista europeo especial. Porque también el humanismo europeo es lo humano que es lo europeo. Lo humano no son los incas, no son los aztecas, no son los hindúes, no son los chinos. Lo humano es el europeo. Ese es el concepto complicado. Hay un trabajo de Heidegger sobre el humanismo que es brillante en el sentido hologramático, ¿no? Digamos, es decir, no nos confundamos. Para Europa, lo humano es nada más que algunos europeos. Así quedan los arios, nada más. ¿Cierto? De hecho, no eran seres humanos, para la gente, los judíos no eran seres humanos. Eran los gitanos ya habían desaparecido, porque en realidad Hitler como teoría de control, como punto de control, digamos, a Hitler no hubiera necesitado, para demostrar su poder, digamos, la destrucción del siniestro local, ¿cierto? Le había alcanzado ya con eliminar a todos los políticos opositores, porque empezó con los judíos. Empezó con los gitanos, empezó con
las izquierdas, con el Partido Comunista, con todos los grupos que estaban oponiéndose, y un proceso que se está dando ahora en Europa, ¿no? El proceso de la derechización de Europa, en el momento de las grandes crisis, o sea, tema, digamos, inquietante, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay para repartir, todo bien. Repartimos y hay para todo. El tema cuando hay poco. Y bueno, cuando hay poco, lo que tienen, lo que pasa es que la dinámica del sistema capitalista es acumulación. Y esto es una doctrina mínima. Digamos, para que unos tengan, otros tienen que dejar de tener. No hay alternativa, la riqueza es una sola. O se distribuye o se acumula. No hay... Keynes buscó un punto intermedio y lo consiguió. ¿No? Con las economías de bienestar, economías de... Más o menos, porque el tipo vio clara. Galbraith también la vio clara en Estados Unidos. Acá hagamos una economía keynesiana, digamos, distribuyamos. Hagamos carretera aunque no haga falta, ¿no es cierto? Pero digamos, hagamos carretera donde empleemos a medio millón de personas, ¿no es cierto? Y la única forma de salir del despiole, después veremos, pero digamos, cuando aparece la crisis se empieza a cerrar. ¿A quién le importa en España que haya 7 millones de desocupados? O sea, desocupados, o sea, tipo, los parados que le dicen, los parados, ¿eh? Hay que decir esta situación de calle en España. También. Y en Estados Unidos también. Bueno, que tiene más, exactamente. Bueno, Estados Unidos también es una sociedad más represora, como decía. La sociedad punitiva es una sociedad de control policial y de arriba hacia abajo, digamos, se plantea la estructura. Bueno, eso es así medida, digamos, ¿no? O sea, las penas, la sociedad punitiva viene de pena, punición viene de pena, ¿no? Bueno, digamos, ¿quién es el que está fuera del sistema, digamos, un enemigo? Y después se le estigmatiza, ¿no? Todos los morochos son chorros, ¿viste? Todo lo que está en la vida son ladrones potenciales, ¿no es cierto? Y bueno, no hace mucho tiempo, digamos, ahora es peor, digamos, en California está partida en dos, prácticamente. Hay una gran carretera, la 107, que divide, digamos, prácticamente la zona del Silicon Valley, o sea, donde vienen todas las grandes tecnológicas. Yo vengo de vivir ahí. Ah, ¿viste? Ah, ¿vos estuviste ahí? ¿Conociste la 107, la que es la parte de los negros, que es medio difícil, la parte del otro lado de la ruta, ¿no? De una parte que, por ejemplo, Pisco a lo alto, el calor, no podían pasar cerca de morir. Sí. Hay lugares peligrosísimos como Pisco, Esa cosa, sí, está como partida. Cuando no te ves, divino, pero había algo que era muy impresionante, que a mí me llamó la atención, eran los milagros y barrios enteros vacíos, toda la gente aislada, y se fueron abajo del puente en unas carpas blancas, vivían abajo del puente, los que están en sus casas, el banco, entonces los barrios con unas casas espectaculares, vacías, todo vacío. Muy bien. Pero no Porque me están matados. Porque allá todo el mundo tiene hipoteca. Mortgage. Todo el mundo tiene hipoteca. ¿Entendés? La gente, los que, mejor dicho, no todo el mundo. La mayoría alquila, la gente alquila, no compra casa como tal. Los que pueden comprar, están hipotecados de por vida. Creo que eran los famosos bonos basura, que de pronto decía, bueno, esta casa vale, te daban una hipoteca y te decían, bueno, esta casa vale $1 millón. Cuando empezaban a caerse, que no se vendían, no, por eso viene el tema de la deuda estaba de $1 millón, pero la casa no valía más de $150.000, a lo mejor. Si no fue disparate, pero digamos, ese fue ese agujero. Entonces lo sacaban, y la gente sin casa, familias enteras, con todo. Bueno, en Irlanda pasan cosas peores, justo en el 2008. Barrios enteros nuevos están en Irlanda. Que había tenido un boom hotelero impresionante, porque era negocio que hacen en hoteles, no había mucha vida para hoteles, un boom hotelero impresionante, lugares que ni siquiera se inauguraron, se están demoliendo. Claro, la demuelen porque, digamos, lo recuperan por otra cosa, digamos.
porque eso jamás se va a hacer un lugar que lo van a tomar, no sé, lo demuestre. Esa cosa es vamos a ver, sobra. Pues el tema de la guerra resultaba un poco, ¿verdad? Entonces empiezan algunas cosas. Bueno, pero estamos haciendo demasiado. El entusiasmo que tengo yo por el tema burgués es este tema, ponerlo en su lugar, colocarlo en su lugar. El tema del arte en la universidad, digamos, no sé si cierra un poco la parábola esta que vos estabas planteando, de razón, del tema, bueno, por eso sí, el mundo de la razón, digamos. Y sí, el mundo de la razón sí, porque de pronto digamos, el mundo burgués controla, y no es que entiende, sino que controla. Si no puede entenderlo, lo controla. Entonces pasa a ser una relación de causa y efecto. Primero puede controlar la muerte, que eso no se habla mucho. Lo sumo se destripa, o parecen los tipos, los forenses, que tratan de explicar un poquito la muerte y ese tipo de cosas. Explicar lo que no tiene explicación, ¿no? Es decir, punto, se acabó, se acabó. Es un ciclo vital, digamos. La muerte es un ciclo vital, se llama parte de un ciclo vital. Depende. Y bueno, te morís no, ya no. No te morís una sola vez, no te preocupes. Eso es importante. ¿Cómo? Ah, bueno. Ah, bueno. Por eso no hay que pisar ninguna cucaracha, ni que pisar ninguna nota, porque se van a encarnar igual. Eso es bueno, pero eso es malo. Ah, bueno. Bueno, a ver, hablamos de la modernidad, creo que no sé qué dudas queda sobre la modernidad. El tema de Kant, todo ese tema, digamos, eliminar eso. Aparte de Kant, ¿habría otro pionero del pensamiento moderno? ¿Cómo? Aparte de Kant, ¿habría otro así como pionero del pensamiento moderno? Bueno, Descartes. Descartes está delante de Kant, o sea, está, Es previo. que plantea el tema de la duda, ese planteo inicial de Descartes. No voy a hacer ninguna pregunta sobre Descartes, obviamente, digamos, sino básicamente las referencias, para que lo sepan, digamos, Descartes previo, digamos, a Kant, desde unos 100 años antes, pero digamos, plantea otro tema, plantea el tema de la duda, digamos, como duda metódica, como sistemática, o sea, lo que interesa en la filosofía son los sistemas, claro. El sistema del método, no habla del método científico, digamos, aparece el sistema del método y aparece, digamos, la meditación metafísica, que son la metafísica, aquello que no necesita la experimentación, que simplemente con la razón me alcanza para explicar. O sea, con mi pensamiento no alcanza. Lo que está físico no es aquello que está más allá del físico. No, más allá de la explicación. Más allá de lo concreto, más allá de la experimentación, más allá de lo físico, de lo práctico. Metafísico es eso, por eso en Europa hay dos tendencias, los empíricos y los metafísicos, o sea, los que están con el conocimiento cartesiano y los Hume, que son los ingleses, que son esencialmente empíricos. En filosofía es lo mismo. Sí, no, es todo biología, todo es filosofía. El tema de la autonomía, sí. ¿Quién? Bueno, pero eso ya estamos en mediados del siglo XVII. Es decir, habla de lo dionisíaco. Pero él habla de lo dionisíaco, no habla de... Sí, pero digamos como lo toma como lo... Toma que lo dionisíaco es lo que lo pone en un territorio de inseguridad. Y que ese territorio de inseguridad tiene condiciones tenebrosas, ¿no es cierto? Para el mundo. Como que cada parte buena de la vida y también la parte mala. Sí, no, la parte no entendible. O sea, que lo dionisíaco es lo vital. Lo apolíneo, digamos que sería el mundo de las formas, el mundo del orden, el mundo de lo blanco, ¿no es cierto? El mundo de la luz, de la claridad. Digamos, es el mundo armónico del clasicismo griego. Pero él dice lo siniestro, ¿no? Él dice lo siguiente, que él dice que lo apolíneo va acompañado de lo dionisíaco. Lo dionisíaco es el abismo, es la polaridad, y de esa tensión entre lo dionisíaco y lo apolíneo surge el arte. Ese es el punto de confluencia en Nietzsche, ¿no? Digamos que es bastante interesante en eso, digamos, para que muchas cosas más, ¿no? Son los primeros temas donde ella habla de lo apolíneo y lo dionisíaco. Y le da una gran preeminencia al dionisíaco, porque al igual que, vamos a ver, Kuhn, por eso yo lo tomo también, no sé comentar.
Cuando habla de lo... Está hablando de lo dionisíaco nietzscheano, digamos. O sea, prácticamente está tomando, menciona, habla, y ¿qué es lo que menciona? Que él dice que lo dionisíaco es lo vital. Es lo vital. Lo otro es lo muerto. Lo otro, sí. Lo vital, no lo muerto, no siga tanto. Claro, pero lo vital es lo tenebroso. Justamente acá, al revés, digamos, porque lo vital es lo tenebroso, porque lo vital es lo entendible. Está hablando en el mundo de un Buenos Aires, ¿no es cierto?, de los años 50, 60, ¿no? Más o menos, Pajatón, como hay que colocarlo en su contexto, ¿no? Un poco, se llama hermenéutica, ¿no? O sea, tratar de llevar, digamos, el pensamiento al contexto en que está en su momento para hacer interpretación. Lo que pasa es que interpretaciones son eso. O sea, siempre vamos a interpretar, por más que sepamos, digamos, que esté cercano los años 50, digamos, de alguna forma, vamos a hacer interpretación de acuerdo a nuestro posicionamiento. Es decir, y hay cortes históricos, de rupturas históricas, ¿no es cierto? En toda la tradición filosófica, en el pensamiento, o sea, Argentina y Latinoamérica tuvo un corte muy grande, digamos, con todas las descolonizaciones, los movimientos de liberación, las guerrillas, toda una serie de cosas. Hubo un momento de corte muy grande, ¿no? Es decir, cuando se vive la guerra de Vietnam, digamos, como una guerra propia, digamos, y genera toda una situación, digamos, antiimperialista muy fuerte, es un momento de corte de pensamiento. Eso es un antes y después, ¿sí? Hasta ese momento, digamos, las izquierdas de alguna forma eran una especie de un grupo intelectual, ¿no? Y ahí deja de ser un grupo intelectual y pasa a ser, digamos, una cosa con otra comunicación. Cada país con sus características particulares y sus características. Entonces, digamos, lo tenebroso, en este sentido, tiene mucho que ver con lo apolíneo en conjunción con lo vital. Porque eso es lo que toma. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hace Kush? Dice, toma... ¿Qué dije? Pero vaya que... No, con lo tenebroso... Lo lineal decía. Ah, bueno, me equivoqué. Recalculando. Simplemente que dije, No, me equivoqué. Recalculando. Lo vital en Kush es también el tema de que hay que privilegiar la creación sobre lo creado, ¿no es cierto? O sea, el acto creador. Y ahí hace una relación directa con lo que es el arte utilitario, digamos, de los pueblos aborígenes, o de los pueblos originarios, o de los indígenas, como quieran llamarlo. Es decir, el arte utilitario. O sea, el arte utilitario, que de pronto también Ticio Fogar hace referencia a eso, cuando él comenta de que, digamos, queda fuera del territorio artístico, esto es lo que vos comentabas, un ratito del tema de que, bueno, al no tener distancia, el artesanado, o sea, lo que hace un quechua, una aymara, qué sé yo, algo que lo va a utilizar después, que sería una cesta, no sé, cualquier cosa que haga. Digamos, una urna funeraria, digamos, inclusive con relieve, con una serie de... Bueno, digamos, tiene ese utilitario, o sea que el hombre tiene necesidad de eso. Entonces no se da ese precepto básico de Kant, donde uno tiene que tomar distancia de este tema. O sea que de pronto es desinteresado. Bueno, vos preguntabas también quién es más. Y bueno, hay varios más que están justamente comentados acá, que son Hutchinson, Burke, que son empiristas ingleses. ¿Y Hutchinson entra? ¿Hutchinson entra? No me hace ninguna pregunta. Pero ténganlo en cuenta, digamos, el hecho que no pregunte todo, porque si no le pregunto todo, no hay ningún problema. No. Retira el comentario. Entonces, hablando de vuelta del arte utilitario, cuando dices jugar, pues hace una crítica a lo que decía Kush. Dices jugar, hace una crítica a lo que decía Kush del arte utilitario. No entiendo, no entiendo. Dices Escobar hizo una crítica a Kush de lo que él decía sobre el arte utilitario. No, a Kant. A Kant. Porque Kant planteaba que el arte no tiene que ser sujeto de utilidad. O sea que lo que es sujeto de utilidad, digamos, es lo que está en relación de necesidad con el hombre. Y el arte tiene que tener algo que esté
por condición básicamente, separado de la necesidad del hombre, tiene que estar lejos del hombre, el hombre no lo necesita. El hombre está hablando del hombre burgués, es decir, no está hablando, el campesino necesita la pala, ese no puede, ese es un pobre infeliz que no puede tener, apreciar el arte. Por eso la una funeraria quedaría fuera Exactamente. de esta cuestión. La urna funeraria queda afuera, digamos. El tema de necesidad que el burgués, el campesino, el carpintero, todo esto, está en relación íntima y de necesidad directa con sus herramientas. Mientras que el burgués ilustrado no. No. Maneja números, maneja plata, es otra cosa. La plata no es linda, la plata es imprescindible, digamos, ¿no? La plata, oro, diamante, maravedíes, dinero, libras, todo lo que sea, digamos, euros, bueno. Son medios de intercambio, ahí tendríamos que llegar a Marx para ver qué pasa con el dinero y cómo se la circulación, pero digamos, básicamente en lo que es la estética, estos temas son los relevantes. Pero hay otras preguntas más, porque se nos va a ir, pero la moralidad es importante. Leticia Escobar pasó por algo. Bueno, Colombre, penetración cultural, cuáles son las culturas antagónicas, que es deculturación y subcultura ilustrada. Ilustrado. Eso está en el libro. Ah, pero no es en la En el libro, No. ¿eso no está? Ni la primera ni la segunda. ¿Cómo? ¿Subcultura ilustrada? Penetración cultural y cuáles son las culturas antagónicas, ¿no? No está. Está lo de... Pero mal. ¿Cuál es el correo? Pero, no. Lo mismo. Lo de la belleza estética, creo que. No, Colombre, esto es Leticia Escobar. Ah, sí, me parece. No se preocupe, no diga. ¿Salió en el guía? Lo de la guía sí estamos por ahí. Lo de Colombia tenemos de la página 213 a la página 226 y la 24 y la 25 que hablan de entorno a la masculinidad. Sí, todavía lo sacamos, eso, no hay problema. Vamos a hacer una pregunta de Colombre que esté relacionada directamente con eso, no hay problema. No se preocupe. Del Cristo. Que es una fiesta maravillosa. Esta no. No. El problema es que no. No. A ver, por eso digo, siguiendo algunos temas. No digo que voy a preguntar esto. Pero si vamos a estar. Lo que pasa es que antes Colombre teníamos hasta otro capítulo más, donde era bastante interesante porque hablaba justamente del tema de la penetración cultural, cómo jugaba, digamos, los aspectos centrales de la relación con el imperio y la relación con Europa, ¿no? Bueno, sí, vamos a agregar algo más de Aguirre. Bueno, arte clásico, arte siniestro, eso está claro, está no tiene ninguna dificultad. ¿Qué es lo tenebroso para Rodolfo Puch? Tampoco tiene grandes dificultades en ese sentido. Yo diría que algunas de las cosas que probablemente trabajaremos también, Cuando Mariana contestó era de fiesta. No, yo en algún momento yo te interrumpí. Me contábamos alguna relación. Exacto. Fue esa la pregunta que quedó pendiente. ¿cuál? Cuando vos preguntaste qué sentido la estética se vincula con las sensibilidades y con los conceptores y los vos preguntaste, ¿lo podemos relacionar con música? Ah, Sí. sí. El tema de la relación acá, bueno, el tema de la relación con Proust viene justamente de esa relación, de la estética de lo americano, la estética de lo tenebroso,
digamos. Que no hay control. ¿Eh? Que no hay un control. No solo no control, sino que también es la estética de la forma, ¿no es cierto? La Claro, forma, sí, claro. el amor, ¿no es Como cierto? lo opuesto. Como lo opuesto de lo que... Las aproximaciones desde lo opuesto. Es de lo opuesto, son los opuestos. Pero ahí, claro, ahí el tema de la razón empieza a jugar en un sentido donde Kuhn de pronto defiende todo el pensamiento místico. Claro. Es decir, Kuhn es un cultor del pensamiento místico. Cuando acá en la ficha habla de la Pachamama, este tema, son temas bastante interesantes porque, digamos, de pronto hay referenciales que hacen a ver que hay un pensamiento no pensado, digamos, ¿no es cierto? No pensado para Occidente, digamos, no pensado tampoco para los indígenas, teóricamente, digamos, si queremos hablar de indígenas, ¿no? Hay bastante... Además, pensado con las categorías europeas. europeas. Con lo pensado con las categorías, digamos, que surgen de alguna forma de Aristóteles. Vamos a pensar en esos términos. Digamos, la relación de la razón, ¿qué diferencia hay entre razón y mito? A ver, pensemos un poquitito desde el conocimiento previo que tienen ustedes a esto. Esto es lo que viene de, digamos, Es algo irreal. ¿Eh? El mito es irreal. El mito es irreal, vamos a ver. El mito es atemporal. de representar, pero Sí, pero lo que pasa es que el mito también puede ser un ejemplo. Podríamos explicar la belleza. Lo que no se explica es Puede explicar. Un ejemplo. un ejemplo. Sí, es lo que dice el ideal. El mito es como el... explica ciertas cosas, Claro. pero también yo pienso que la razón explica. Entonces ahí la forma de explicar lo inexplicable. El mito no explica. Cosas que suceden en la naturaleza, de manera ficticia, de una forma en que lo puedan Pues ya tenemos cinco respuestas, digamos. Ahora, uno, ya dijeron, lo irreal. Alguien dijo, lo irreal. Otro, lo que no se explica. Es un ejemplo, está bien, es un tema de mencionalidad infantil, un ejemplo. Explica, ¿qué dice acá? A ver si- busca respuestas. ¿No? También puede ser que sea Lo atemporal. mítico no hace nada de esto. Ese es el tema que más nos cuesta a nosotros meternos en este tipo de pensamiento. Lo mítico no explica nada, no necesita explicación. O sea, si alguien si le preguntamos a, digamos, cualquier andino sobre qué significa la Pachamama, se le explica. Pero para él es otra cosa. Porque es una vivencia, el mito se vive, el mito no se A piensa, través del el mito se ritual. actúa. El ritual. el mito es El mito es lo que es, digamos, es la composición, la forma en que uno, y qué te decía, porque justamente no tiene explicación. ¿No? El primer tipo francés, racionalista, que dio una explicación de lo mítico, fue cuando este famoso Lévi-Strauss que yo empecé diciéndole cuando empezaba a hacer, digamos, tengamos en cuenta, mis queridos, dice, no pueden muy irónico en todo esto, que las cosas más significativas de nuestra vida pasan por lo no pensado. Empecemos ahí, digamos, pasa por lo que no pensamos. O sea, son las cosas que no tienen respuesta, ¿cierto? El amor, el odio, digamos, la pasión, el terror, qué sé yo, el miedo, no sé, todo lo que sea vivencial, digamos, vivencial. Pasa por lo que no es fisiológico, ¿eh? No tiene que ver ni con el hambre, ni con ningún otro, ni con los deseos tampoco, ¿cierto? Él dice, lo más significativo en nuestra vida, que es los afectos, el amor, digamos, eso pasa por lo no pensado, es decir, no necesita pasar por lo no pensado. Está bien, vos podés especular, junto con este o con esta, porque me conviene, porque te transfiero, porque te transfiera, qué sé yo, no sé. Pero eso es otra cosa, es otra cosa, digamos, otro tema, digamos. Y no, los frutos del humano, digamos, básicamente, digamos, pasa por lo no pensado, dice. El padre del racionalismo máximo de la filosofía, el culturalista, que destripó el mito como nadie para llegar a esta conclusión. Dije,
muy poco pasa por lo pensado, digamos. Lo que pasa por lo pensado, que ahí la respuesta también le da un señor de Heidegger, que habla de la escritura, que somos un mundo carente de pensamiento, ¿no es cierto? Porque el pensamiento es puramente especulativo, no hay un pensamiento meditativo, pensativo, digamos, sobre lo que es el hombre, sino que tratamos de buscar respuestas. Separamos el todo de las partes, o sea, hay cada vez más respuestas parciales, pero no tenemos la totalidad en su conjunto de los otros. Mientras que el mito es un pensamiento para nosotros, pero no para el pensamiento mítico, de totalidades. O sea, está todo, según nosotros, resuelto, ¿no es cierto? Es más, el mito es la realidad. Es la realidad. Para el hombre el pensamiento mítico. Pero significa que no tiene una relación de causalidad, causa y efecto. Nosotros estamos ya con la ponzoña de la razón. O sea, aquello que no tiene una relación de causa y efecto, no es como decís vos, la primera generación, es lo irreal. La otra es la búsqueda de respuesta. La búsqueda de respuesta, pero no búsqueda científica de la respuesta. No. ¿No es cierto? Si no la búsqueda, Igual, digamos, bueno. todas esas características es como nosotros vemos al mito. Exactamente. No es como... Exactamente. ¿Cómo ¿Se funciona? acuerdan del chiste que yo le decía que estos Sí. chistes que daban los... Es más, el mito a veces llega a ser hasta más complicado y El mito tiene es más el- intento que la realidad. La realidad para nosotros, ¿no? Es inentendible. Para nosotros es inentendible. Primero porque el mito está cruzado por un pensamiento que se llama simbólico, o sea, exclusivamente, son símbolos, y está en el inconsciente. Al estar en el inconsciente no puede ser nunca pensado. Digamos, es actuado. Lo más cercano al mito es el sueño, digamos, una cosa que no tiene demasiado sentido, ¿no es cierto? Es decir, Freud le dedica a eso, digamos, le preocupa el tema de lo mítico, de hecho, la explicación de lo mítico, el día y todo eso, arranca un poco también desde tomando algunos elementos de Freud, ¿no? Así, como lo no pensado, el punto, el territorio del territorio que sería el territorio del inconsciente, digamos, cómo va jugando el sistema, ¿no? El consciente sería, son todos modelos, son todas modelizaciones, ¿no? No la verdad absoluta. Pero la cuestión es que nosotros nos preocupamos por el mito, mientras que ninguno del mito, digamos, se preocupa por vos, que somos nosotros. Un tema, digamos, no menor, no de jerarquía, sino como que son dos mundos distintos. El mundo nuestro es un mundo de resultados, es un mundo de concreción, es un mundo de explicaciones, es un mundo que de pronto se transforma la idea misma del pensamiento y la razón, se transforma en la diosa razón, se transforma también en un mito. ¿Por cuál es el mito máximo? Aquello que no está explicado, algún día va a ser explicado. También es como una cosa de dominación. Claro, iba a porque decir. nosotros nos planteamos controlar todas estas cosas que no entendemos porque es una manera de dominarlas y de dominar con esto a otros. Sin embargo, las cosas terminan dominándonos. Porque, por ejemplo, digamos, vos, una rueda, sabés cómo funciona, ¿no es cierto? Un pedal también, de pronto, una cuchara también. Sin embargo, una computadora vos la usás sin saber cómo funciona, en la mayoría de los casos, ¿no? Al menos, digamos, uno usa esto, digamos, sin saber cómo funciona. Lo usamos. Cuando deja de funcionar, nos agarra un ataque. Te agarra un ataque, pues, digamos, la relación con la técnica es siniestra, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, Puedes usarlo de una manera muy limitada, porque no sabes cómo funciona. ¿eh? Puedes usarlo de una manera muy limitada y de una sola manera. No, vos sabés, vos conocés, lo que no necesitas saber la estructura íntima de su funcionamiento, digamos, porque en realidad lo que te interesa son otras cosas. Sin embargo, te dejas de hacer preguntas de cómo funciona. También te dejas de hacer preguntas. Estás por sentado que esto funciona, es así. Y es más, estás por pensado que cada vez va a haber cosas más nuevas, siempre se van a superar, digamos, porque todo el mundo está muy bien, pero esto ya casi es una antigüedad, ¿no es cierto? Así como a mí me costó usar el primer Nokia, que era un porcito cuadradito, ¿no es cierto? Digamos, y bueno, porque después que abandonamos, tenía SMS, tenía toda esa porquería, ¿no? De pronto, digamos, el mundo nos va dominando a nosotros, ¿no? Es decir, acá lo que dice Aguirre, digamos. No, que me hizo acordar precisamente eso, que hay un momento como que eso parece que nos domina a nosotros. No, parece no domina. El mundo de la técnica alcanza a dominarnos en la medida que es fruto de nuestra propia razón, teóricamente.
pero ahí no tenemos ninguna libertad ni opción. Mientras que, digamos, hay un elemento importante para ver el mundo de lo mítico. Bueno, lo mítico es lo que no tiene explicación. Los míticos son esos cuentitos, como yo les decía a ustedes, los míticos son esos cuentitos de hadas que nosotros, al no entenderlos, al no poder significarlo, al no darle, digamos, sentido dentro del marco de nuestra razón, ¿qué hacemos? Lo minimizamos, lo discriminamos, lo reducimos a cuentitos de hadas, a irrealidades, como decimos, naturales. Digamos, es una búsqueda de los pobres tontos que, bueno, es decir, como no sabían nada de física, ni de matemática, ni de meteorología, el rayo de la lluvia era un dios del rayo, digamos, listo. Eso está el dios del rayo estaba. No. Y el dios del rayo está, pero el dios del rayo está ahí, esa misma polémica. Pero el contra es el físico y el chamán, ¿no? Bueno, el físico le explicaba cómo decía el rayo y decía, bueno, eso es lo que hace el dios del rayo, ¿no? Sí, claro, eso justamente, se me explicó, es una explicación de todo ahí, pero está todo el mundo, todo el mundo que lo rodea, con una complejidad terrible, una complejidad porque son muchos, no es un solo mito. Sí, uno lo reduce a mitos de fecundación, a mitos de fecundidad. No, y hay a veces que un mismo Dios hace muchas cosas, o se mezclan con... Son dioses para distintos aspectos. Claro. Pero parece que los dioses, por ejemplo acá, por eso los míticos también es interesante, hay un texto que lo vamos a ver si lo podemos alcanzar en la segunda unidad, en la tercera unidad, que es el tema de la relación del Popol Vuh y el mundo acuático, ¿no es cierto? El mundo acuático, la dualidad, ¿no es cierto?, que aparece en todo el Popol Vuh, que aparece todo con el hombre de maíz, digamos, el emblema central es el hombre de maíz, y el emblema central es el hombre de maíz, que es el hombre de la totalidad, o sea, el que une todos los mundos, del mundo mítico, que es el inframundo, que es el mundo húmedo de la tierra, digamos, la superficie y el cielo. ¿Por qué el maíz representa eso? Porque une todo. Digamos, une la raíz, y de las raíces que está hundida en el inframundo, que es lo femenino, lo húmedo, digamos, es la madre tierra, ¿no es cierto? Digamos, entonces pues sube, digamos, pero no sube demasiado, sino que sube hasta que vuelve a reiniciar un ciclo de vida. ¿No es cierto? Cuando ese maíz, que por supuesto no es el de Monsanto ni transgénico, digamos, vuelve a reiniciar y hacer todo ese recorrido. Pero es otro tema. Bueno, vamos a ver, vamos a reforzar algunas de las preguntas de Badi, entonces, y de Colomé voy a buscar otra preguntita que esté más relacionado con la estética. Digamos, en este caso yo reforzaba un poco el tema de lo... voy a revisar esto y mañana me lo voy a mandar. Pero acuérdense, voy a entrar en la página que les mandé a todos. Si alguien no recibía correo, acuerden que es Fundamentos y una 2014. Y una 2014 la arroba. Esperen que me fijo. Fundamento y una 2014 @gmail.com. La contraseña era y una 2014. Yo les he mandado en los correos particulares el texto y para no ponerlo en general, digamos, todo esto para que ustedes tengan un acceso. Ahí voy a poner todos los materiales y después, bueno, ahí sí me pueden contestar cualquier otra cosa que tengan. Todos los materiales que van a estar para el parcial. De nuevo, no importa, ustedes algunos ya lo tienen, otros no. Pero esto para que también aquellos que no les dan el material entren directamente a esto, digamos, y cualquier información general se la voy pasando también de esta forma. O sea, básicamente va a entrar entonces, Badi, o sea, la guía Aguirre, CUS, la ficha 2, Fundamentación y Psicología Estética Latinoamericana, con Colomé, trabajando en una ficha. Esta ficha, claro, el tema de la pregunta inicial, la pregunta en este sentido, era el tema de lo que tratamos de alguna forma de lo que se trata de plantear, el tema de la penetración europea y la eliminación del pensamiento, digamos, la posibilidad de un pensamiento local, ¿no es cierto? Porque CUS en algún momento, en la ficha que planteamos nosotros, que ustedes tienen, fundamentos teóricos, hay una cosa que es muy interesante. Vamos a tener la tengo por acá marcada.
dice, nuestra mente, no, ¿qué tema dice? Bueno, el hedor de América, él habla del hedor de América. ¿Alguien le llamó la atención la pregunta de la palabra hedor de América? Y habla del hedor, del desarrapado, de varias cosas. Bueno, el hedor de América surge de un libro que se llama Que de América Profunda. Que él va a un lugar de una rogativa, digamos, en el Cusco, a un lugar, yendo por una ladera en una montaña, a una vieja capilla, digamos, ¿no? Que estaba montada sobre un templo de Viracocha. Todas las capillas, o sea, la Iglesia Católica se encargó de que todos los templos de Viracocha fueran tapados por una capa, para demostrar su realidad, o sea, lo que eran gente rogativa de Viracocha. Entonces él va con una gran ilusión de encontrar lo americano, las raíces americanas, cosa que por supuesto si llamamos a mapuche, podemos manejar la lengua, que hecho hasta cierto punto, pero no vamos a tener el fundamento mítico de esa lengua. El fundamento mítico de esa lengua es toda la cultura que arrastró esa lengua, ¿no es cierto? Que viene con quechua, ¿no? O que viene con un tupí guaraní, ¿no es cierto? Digamos, que viene con un adoreo, digamos. Nosotros por ahí podemos manejar el guaraní, podemos llegar a entender, pero jamás vamos a tener a conocer el significado cultural, el previo, el básico cultural que trae todo eso, que lo arrastra la abuela, la tía, la prima, la hermana, el padre, todos los que le hablaban en guaraní que transmitían. Yo spontáneamente tengo un alumno que, hablando de lugar, hay una cuestión, un trabajo muy interesante que tupí guaraní que tiene la tierra sin mal, donde a los 30 y pico de años le comenta a la madre que había hablado de la tupí de la tierra sin mal, la madre que hablaba guaraní, que era paraguaya, le cuenta, y dice, pero nunca me contaste su hija. Bueno, ¿para qué? Digamos, estamos en dos, esa cosa de como que se oculta, permanece, sigue oculto, sigue ridículo, parece, ¿no es cierto? Pero bueno, el orden de América para Cuse la que él va buscando, las raíces de Latinoamérica, digamos, buscando esa, entonces va marcando América Profunda, lo llama, ¿no? Está adelante, un exordio se llama la partida. Pero a mí Nuevo Evento se encuentra con ¿qué? Con un mundo donde el hedor, ¿qué pasa? El hedor es muy simple, son canaletas con agua servida, ¿cierto? No hay cloaca, digamos, al menos no en el 60, digamos, ¿no? Ahora espero que haya. Y él va subiendo por ese mundo donde hay chicos con enfermos, mal alimentados, borrachos, toda una serie de cosas. Un mundo donde a él lo inquieta, ese mundo que va buscando, digamos, románticamente, con ese folclorismo berreta, ¿cierto? Y bueno, de pronto descubre que era mucho más compleja la cosa. Entonces se encuentra, digamos, dice, y entonces sigo subiendo desesperadamente, digamos, tratando de huir, porque empieza a salir un borracho pidiéndole una limosna, hace un comentario sobre la limosna, a veces se la doy para sacármelo encima, hasta que eso no resuelve nada, con lo cual le pide el circuito. Y llega a la capilla, llega a una capilla que es blanquita, más o menos limpia, y allí me siento refugiado. Dice, ahí volví a mi mundo, de pronto. Se da cuenta que, digamos, ese otro mundo, digamos, no es que era sucio, sino que no era su mundo. Digamos, y de pronto aparece todo un tema que dice, una de las características del mundo de la razón y del mundo de las ciudades es la pulcritud, de la limpieza, un mito, tiene un mito de limpieza. Si ustedes, nada más, les cuento esto como un tema para ver el hedor, digamos, en América, que acá lo comenta. Fíjense nada más por televisión las propagandas. Todo azul sería. Todo es